Hola, hola Venezuela, feliz y bendecido día. Hoy es miércoles 19 de agosto del año 2026. Feliz día, Dair, saludos. Hola, Yajure, buenos días para ti, para toda la audiencia que nos sintoniza hasta ahora a través de la señal de Venezolana de Televisión, 6 de la mañana, 6 minutos. Tenemos listos para ustedes información publicada recientemente por la presidenta Delcy Rodríguez relacionada a las actividades del día de ayer, y vamos a compartir con ustedes ese mensaje que publicó, que dice textualmente: hoy celebramos el acto de reconocimiento a la excelencia académica en educación media, donde 439 jóvenes graduandos provenientes de todos los estados del país reciben el mérito estudiantil Antonio José de Sucre. Son jóvenes que con disciplina, dedicación y perseverancia demostraron que el esfuerzo siempre encuentra su recompensa. Este reconocimiento también abraza a sus familias y docentes, quienes acompañaron cada paso de este camino y fueron parte fundamental de cada logro. 439 historias de esfuerzo, 439 motivos para sentir orgullo y 439 razones para seguir creyendo en el futuro de Venezuela. Dijo: Venezuela renace en sus jóvenes, en sus sueños y en la educación que los prepara para construir el país del mañana. Este mensaje viene acompañado de un video que de inmediato presentamos para ustedes. Yo tengo la certeza de que ustedes, los 439 estudiantes que este año se graduaron con 20, van a acertar en el camino. Felicito a sus familiares, a sus representantes, porque detrás de un niño, de una niña con un excelente desempeño académico, hay una familia apoyando. Es una instrucción que tiene la ministra de Educación Universitaria, el vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez, de que se les pueda garantizar la escogencia, se les garantice una beca para que puedan sustentar su tiempo de estudio, se les garantice atención social a sus familiares, se les dé instrumentos como tablets. Ahí veíamos pues gran parte de este evento, lo cual pues llena de regocijo, de alegría, de entusiasmo, porque es el futuro de Venezuela. Además, el Estado no duerme, el Estado pendiente de la formación, de la educación, tal como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y un Estado social donde atiende la educación es primordial para el futuro de nuestro país. En el pasado, cuando muchos estudiantes luchaban por una beca, por un cupo en la universidad, hoy en día se garantizan gracias a ese proyecto de ley y a ese contrato social que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y continuamos con más información. Venezuela mantiene un ritmo vertiginoso de 21 trimestres consecutivos de crecimiento económico y proyecta la continuidad de esta tendencia. Esto se atribuye a la recuperación de la producción petrolera, el incremento de la actividad agroindustrial y comercial y un mayor consumo interno de alimentos y bienes básicos. Esta línea ascendente de productividad se refleja en el consumo de los hogares mediante la mediación de datos masivos que utilizan el 100% de las operaciones realizadas por los venezolanos con pagos de tarjeta, abarcando miles de millones de transacciones con crecimientos importantes desde el 2024. Sí, además un crecimiento sostenido que se ha mantenido a lo largo de estos meses, y las proyecciones desde el punto de vista económico se mantienen positivas a la par de reactivación de otros sectores que forman parte de ese motor económico del país. Y eso, pues lo que ahora vemos, incluso con respecto al tema productivo, que hoy por cierto lo vamos a abordar en el programa, sobre el porcentaje de alimentos de producción nacional que se consumen en el país, da cuenta de ese crecimiento. Justamente vamos a repasar una gráfica comparativa del crecimiento de consumo de alimentos estratégicos. Esta lámina la tenemos acá, que además que se titula, habla sobre la disponibilidad y el consumo nacional de alimentos estratégicos, que aumentó en un 9.6% en comparación con el año 2025. Ahí se reflejan proteínas, cereales y grasas, y los vamos a detallar. En el caso de proteínas, la ingesta o consumo de proteínas registró un incremento de 11.80% en el mismo periodo, superando de este modo el porcentaje aproximado del 9%
o 9.8%, que se venía manejando de forma parcial en cortes previos. En el caso de los cereales, este aumentó a 4,78%, impulsado principalmente por la disponibilidad y demanda de los rubros esenciales como el maíz y el arroz, entre otros cereales que se producen en nuestra tierra venezolana. En el caso de las grasas, fíjense que el incremento es de 6.99% en el consumo de grasas y se debe a una combinación de factores macroeconómicos, dinámicas de abastecimiento y también de estructura de la dieta local, la reactivación y despliegue de redes estadales de bajo costo, tales como el sistema de superabastos Mercal, que además este sistema se está repotenciando, se está remozando y se están generando condiciones para hacer la activación en todo el territorio nacional. Incluso ya tiene una planificación a muy corto plazo. Si algo positivo pudiéramos destacar nosotros los venezolanos, que nos ha dejado todo lo que ha sido la crisis, la pandemia, el bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales e ilegales, ha sido pues que nos ha despertado para producir. Y hoy en día, con todas esas medidas coercitivas que aún persisten sobre nuestro país, continúa el pueblo venezolano trabajando y, por supuesto, de la mano del Estado venezolano, las empresas y empresarios que sí creen en nuestro país, echándole un montón para seguir avanzando. Y eso es parte de las estadísticas que hoy en día se presentan en cuanto a lo que ha sido la producción venezolana, la producción agrícola y pecuaria, donde se refleja una vez más que muy pocos son los productos alimenticios que son importados en nuestro país. Todo se está produciendo en Venezuela. Sí, hay un porcentaje allí importante. De hecho, vamos a recordar lo que la presidenta Delcy Rodríguez dijo acerca del incremento de consumo en los primeros 7 meses del año en curso. Vamos a escucharlo. En los primeros 7 meses se incrementó el consumo de alimentos en un 9.6%, las proteínas se incrementaron un 11.80%, los cereales 4.78% y las grasas 6.99%. ¿Qué es positivo? Que hay más consumo de alimentos de nuestro pueblo. Es un proceso de recuperación paulatina. Hemos transitado este camino, ya 21 trimestres consecutivos de crecimiento. ¿Pero qué aspiro yo? Que nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras podamos mejorar sus ingresos para que puedan seguir teniendo acceso, dinamizando la economía como se está haciendo y en conjunto tener políticas integrales para que la economía venezolana crezca, pero crezca favoreciendo directamente al pueblo. Ayer lo decía la presidenta doctora Delcy Rodríguez acerca del consumo. 9,6% se ha incrementado el consumo de alimentos en nuestro país. Por supuesto, esto lo garantiza además las diferentes políticas sociales que ha llevado a cabo el Estado venezolano. Sí, Yajuri, justamente la jefa de Estado también instó a fortalecer esa vocación exportadora en el país. Ha destacado la importancia de colocar productos con el sello Hecho en Venezuela en mercados internacionales y vamos a recordar este mensaje. El emprendedor, la emprendedora, la economía comunal, vemos cómo las comunas y su economía también se encadena a nivel nacional desde las distintas regiones y la agroindustria que también ha tenido un crecimiento muy importante en todos los rubros. Cuando tú revisas en proteínas del mar, en proteína en cerdo, en búfalo, en huevos, en pollo, en cerdo, en cereales, en arroz, en maíz, en vegetales, hay un crecimiento y eso es lo que nosotros tenemos que mantener. ¿Para qué? Para garantizar el abastecimiento interno, pero también yo he llamado a la vocación exportadora y hemos hecho importantes visitas a países del Caribe porque el Caribe es un mercado natural que nosotros podemos tener a disposición para que nuestros productores, nuestros emprendedores y la economía comunal pueda colocar sus productos hechos en Venezuela y que el hecho en Venezuela sea nuestro extraordinario embajador. Importante destacar, Hecho en Venezuela, y allí las políticas del Estado de no solamente abastecer el mercado interno, sino también en aras de importar gran parte de la producción nacional. Y en este sentido, el crecimiento en el consumo y en el abastecimiento en Venezuela está relacionado con los motores socioeconómicos impulsados por el gobierno nacional. Factores que impulsan el consumo, por ejemplo, el aumento
en la oferta de alimentos. Cifras oficiales destacan un crecimiento interanual en el consumo de rubros alimenticios, proteínas animales y vegetales, impulsados en parte por el abastecimiento comercial y la producción agroindustrial privada y pública. El encadenamiento productivo también se hace presente. Allí se registra una mayor integración de cadenas de valor locales en sectores como el porcino, el avícola, lácteos y rubros del mar, lo que moviliza el intercambio comercial básico en el mercado interno. El estímulo al comercio digital es importante y es que la digitalización de los pequeños comercios locales amplía su mercado potencial al integrar métodos de pagos accesibles y entrega a domicilio. Bueno, es parte de las labores que se vienen realizando justamente para potenciar el crecimiento económico en el país, y hay varios aspectos que se abordan allí. Se habla de la digitalización de la economía, evidentemente el nivel de consumo del venezolano, la producción, y hay varios elementos, porque incluso todo lo que se ha relacionado con la simplificación de trámites también va orientado a este sector económico productivo de Venezuela. Y sobre este particular, el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, Italo Atencio, se refirió a la necesidad de exportar productos con sello venezolano en pro del crecimiento económico. El café venezolano es el mejor café del mundo. Bueno, hay 400, más de 400 marcas registradas. Creemos que el café puede ser un rubro de exportación, sin duda. El cacao también, todo lo que tiene que ver con productos de cacao. En Venezuela el cacao porcelana venezolano no existe en ninguna parte del mundo. Eso pudiera ser tranquilamente productos de exportación. Y creemos que a nivel de frutas exóticas también, frutas. Probablemente nos ha faltado esa vena de salir a vender eso que somos. Ahora hay toda una tendencia de exportar. Hay que salir a vender lo que somos los venezolanos y lo que tenemos en Venezuela. Italo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Afines, ANSA. Esto lo decía él y destacaba la gran importancia que ha tenido la producción venezolana en nuestro país, que hablaba de exportación no solamente del café y del cacao, sino otros rubros que se producen en nuestro país. Y nosotros vamos a seguir hablando de producción en la próxima parte, porque tenemos como invitado a José Agustín Campos, es presidente de Confagan, y vamos a conocer cuáles son esos aportes desde el punto de vista productivo, ganadero, económico que Confagan tiene en pro del crecimiento económico de nuestro país. Hacemos la pausa y en breve de vuelta, no se aparten de nuestra sintonía. Atardecer llanero le pone al paisaje un toque que hace más lindo el sendero para que la vista lo enfoque. De construir y aportar cada uno el esfuerzo de nosotros para que Venezuela cada día vaya avanzando más adelante, de verdad. Y que hay que seguir construyendo y trabajando para formar un futuro más adelante, avanzando para nuestros niños, seguir avanzando con el trabajo. No desmayar para que Venezuela siga siendo bonito. Seguir adelante, seguir construyendo, avanzando en la forma de trabajo y producción. Cada día en el trabajo forzado para que Venezuela sea una Venezuela más potente. Venezuela renacerá. Con estas imágenes iniciamos este bloque de entrevistas, porque ya nuestro invitado está con nosotros. José Agustín Campos es presidente de Confagan, además de esta confederación que tiene 25 años haciendo vida en nuestro país y que nos acaba de comentar hace algunos minutos que tiene alrededor de un poco más de 30.000 agremiados y con proyecciones a crecimiento dentro de los agremiados de Confagan. ¿Cómo está? Bienvenido. Así mismo es. Hola, hola Venezuela. Hola, hola Venezuela. Estamos al aire. Bueno, con mucho optimismo. Uno en este programa siente que está en el corazón de Venezuela.
porque el corazón de Venezuela, independientemente de las circunstancias, es un corazón lleno de optimismo, pero optimismo cierto, optimismo franco, no fantasioso. Entonces, nosotros somos una de las mayores organizaciones de aquí de Venezuela. Nosotros en este breve tiempo de 25 años, un cuarto de siglo, hemos crecido más que las organizaciones que tienen 60, 70 años. Y ello es sumamente importante porque nosotros le damos cabida a todo lo que es la sociedad rural nacional, sin exclusión de ninguna naturaleza, y eso es lo que significa Venezuela, producción sin exclusión. ¿Y qué ha sido clave para ese crecimiento? ¿Qué ofrece Confagán que permite o que ha permitido a lo largo de estos 25 años sostener ese crecimiento sostenido? Pues somos una organización civil no mercantilista. Entonces, dentro de nosotros militan incluso hasta campesinos sin tierra, campesinos que tienen problemas de tierra, conuqueros, grandes productores. Es decir, allí está una Venezuela incluida, sin divisiones de ninguna naturaleza, y eso por supuesto que hace que se encuentre el agroindustrial, el gran productor, el campesino, el pescador, el maestro del caserío, incluso el bodeguero del caserío. Y Venezuela lo que necesita es eso, es inclusión, pues, y eso somos nosotros, una organización sumamente inclusiva. De estos rubros de los cuales Venezuela se ha caracterizado en cuanto a la producción, porque aquí vamos a hablar de tanto agrícola como la pecuaria, y allí Venezuela se ha destacado. ¿Cuál ha sido el aporte del sector ganadero al crecimiento económico en la actualidad del país? Bueno, el sector ganadero ha hecho un aporte invalorable a Venezuela desde el punto de vista histórico. Acuérdate que fue la ganadería bovina venezolana, fundamentalmente, la ganadería bovina venezolana, quien mantuvo las raciones para las guerras de independencia, y otra ganadería, la ganadería equina, el caballo, que fue quien hizo el 50% del aporte también para la guerra independentista, para la liberación del Imperio Español. Y no solamente eso para la guerra, sino en tiempos de la paz, lo que significa más proteína directa para la población, es la ganadería bovina por su gran capacidad de convertir pastos en proteína. Y en ese sentido nosotros los venezolanos tenemos que seguir aumentando la producción bovina para seguir aumentando el consumo de carne por persona por año, y esos son los desafíos donde nosotros estamos montados, y por supuesto que estamos en todas las tendencias de la ganadería ecológica, la ganadería regenerativa, el ahorro del agua, el ahorro de la energía y todos esos elementos de tecnología de punta que nosotros tenemos que tener hoy debidamente establecidos. Ahora, ¿qué datos maneja Confagán sobre datos de consumo? Por ejemplo, hace más de 25 años el consumo de carne por persona por año en Venezuela eran 5 kilos. Eso llegó en todo este proceso a 25 kilos por persona por año, que fue muy importante dentro del continente. Luego tuvo un bajón muy importante, caímos a 8 kilos, producto de sanciones económicas que no permitió el desarrollo interno, entre otros rubros, de la agricultura y la ganadería venezolana. Eso lo hemos venido superando, se ha venido aumentando el consumo, independientemente de todas las dificultades, y eso es uno de los grandes desafíos que tiene la ganadería venezolana, y no solamente alcanzar esos 25 kilos, sino pasar por esos 25 kilos y ponernos a la par de los productores de ganado del continente. Ahora, José Agustín, la producción venezolana se ha diversificado en lo que es la parte ovina, caprina, bufalina, que ahora entra al mercado con mucha fuerza, al igual que la ovina caprina. Esto se suma a la bovina y a la vacuna que ya hemos conocido, pues. Además entra la porcina, la avícola. ¿Cómo están esos sectores de la ganadería, de la agricultura agropecuaria? Bueno, fíjate, muy importante la diversificación de la economía agrícola, porque el venezolano ha ido alejándose poco a poco de lo que significa la acción paternalista del Estado. El venezolano no quiere que le den, el venezolano no quiere que le regalen, el venezolano lo que quiere es que se le otorguen recursos para producir, pero para devolverle al país productos a cambio de esos recursos.
Y dentro de los sectores que han aumentado, básicamente el sector de aves, de pollos de engorde, de gallinas ponedoras. El sector de cerdo es un sector que genera proteínas, pero rápidamente. Pero tenemos un defecto estructural que nosotros tenemos que romper en Venezuela. Por ejemplo, en el año 1986, una organización como Fedeagro, una organización conservadora, pero que juega un papel importante en el país, solicitó la nacionalización de las empresas productoras de alimentos concentrados para animales porque liquidaban con el alimento concentrado a la producción nacional. En estos momentos tenemos que revisar profundamente la estructura de costos de las empresas que producen alimentos balanceados para animales, porque fíjense, en el año 2024, diciembre del 2024, un saco de alimentos concentrados para animales de la mejor calidad costaba $18 aproximadamente. Y los de mediana concentración, 11, 9. Bueno, hoy en día eso se montó sobre los $70 que tuvieron que bajarlo y está ahorita en 48, en 50. Ahí hay un componente especulativo sumamente alto que es necesario revisar, porque entonces ello atenta contra la masificación de la producción en esos rubros donde pudiéramos estar creciendo muchísimo más. Pero entonces el sector de criadores de pollo mediano, acuérdense que la producción nacional venezolana es una producción popular, es una ganadería popular, es una pecuaria popular y es una agricultura popular. Entonces, las fábricas de alimentos concentrados son quienes aumentan los precios del alimento concentrado y luego ellos remolcan ese aumento hacia el que distribuye, hacia el comerciante, hacia el detallista y por lo tanto entonces cuando los precios son superiores al costo del producto final, entonces decae un poco. Propuesta específicamente para esa área. Con decirle al ministro de Agricultura, desde aquí, llamado el ministro de Agricultura, a la presidenta de la República también, para realizar mesas técnicas en ese tema, donde esos sectores pongan sobre la mesa sus estructuras de costo, a ver cuál es la justificación de que si en 12 meses, en 18 meses costaba 15, 18, bueno, y ahorita ¿por qué cuesta 40? ¿Por qué cuesta 50? ¿Por qué cuesta 45? Entonces, sincerar esas estructuras de costo para tomar las medidas correspondientes, porque ¿de qué se trata? Se trata, por ejemplo, de que la agroindustria tiene que jugar un papel para que el sector primario de la economía crezca. Por ejemplo, en estos días vimos que el ministro Padrino de Agricultura tuvo que convocar a las agroindustrias para que puedan comprar el arroz producido en Venezuela. Entonces, la agroindustria debe comprar la producción nacional de primera mano, porque mientras mejor producción nacional tengamos, bueno, tenemos una agroindustria justa, una producción justa, unos precios justos, un consumo justo y por supuesto de eso se trata la democratización de la economía. Entonces esas mesas técnicas muy importantes porque el pequeño productor de cerdo, el pequeño productor de pollo, el pequeño productor de gallinas ponedoras, bueno, con esos precios es duro y sin financiamiento más duro aún. Claro que sí. Ahora bien, esas propuestas involucraría a todo el gremio, a todos los sectores, escucharían las propuestas para poderlas llevar a esa mesa O quienes además pueden participar en esa mesa técnica, además de las autoridades. Es que es muy amplio, porque por ejemplo, fíjense ustedes, es muy amplio. Nosotros en Confagar nos caracterizamos por decir directamente la situación que nosotros vivimos. Sí. Por ejemplo, de un grano de maíz se sacan varios elementos de un grano de maíz. Usted saca harina precocida, usted saca alimento para vaca lechera, usted saca alimento para pollo de engorde, alimentos para gallinas ponedoras, alimentos para cerdo, alimentos para búfalo, alimentos hasta para gallo. Entonces, fíjense ustedes, van 7 subproductos de un grano de maíz. Todos esos subproductos se venden en esos niveles que nosotros estamos diciendo. Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que desnudar desde el punto de vista económico, ponerlos sobre la mesa, hacer una auditoría de costos a los efectos de que el negocio, ¿cuál tiene que ser el negocio? Aparte de que el sector agroalimentario en Venezuela, los alimentos no son una mercancía, pero el negocio tiene que ser ganar, ganar.
tener un productor que se le dé un tratamiento justo, una agricultura, una agroindustria que se le dé un tratamiento justo, pero lo que no puede ser es que haya sectores, bueno, que le pongan la bota en el pescuezo a otros sectores. Ahora, Sí, fíjate, antes, ya juré de profundizar en ese tema, hay unos datos que queremos compartir que va a, además a alimentar esta conversación y tiene que ver con seguridad alimentaria y abastecimiento de producción de proteína, porque fíjense que esto garantiza más del 95% del consumo nacional de carne bovina y derivados lácteos de manera local. Con respecto al auge bufalino, Venezuela se ubica como ese primer rebaño de búfalos en América y el cuarto a nivel mundial, aportando cerca de 40% de la leche consumida en el país para la industria de quesos. Y con respecto al aporte lechero, la producción combinada de leche vacuna y bufalina sostiene de forma directa el consumo masivo en los hogares. Esta información, además, fuente de nuestro canal hermano Telesur y que da cuenta lo importante y lo que está relacionado con la seguridad alimentaria y el abastecimiento en el país. resolviendo esas trabas que usted acaba de mencionar, la producción se ubicaría ¿en qué cifra? ¿Aumentaría más del 95%? Mire, nosotros en la fachada atlántica del Caribe existen 13 países. Venezuela limita con esos 13 países y esos 13 países tienen 40 millones de habitantes, consumen 20 millones de toneladas de alimentos al año y invierten 6.000 millones de dólares al año. Bueno, es un mercado que nosotros, los venezolanos, podemos tenerlo en un porcentaje muy importante, soltando esas series de amarras. Porque ¿de qué es lo que se trata en Venezuela? Masificar la producción, aumentar la producción, aumentar la productividad, porque yo he dicho siempre que uno de los grandes activos que tiene Venezuela como nación son sus productores agropecuarios. Entonces, fíjense, en Turmero, por ejemplo, aquí en el estado de Aragua, cerquitica ahí la gente con las uñas, y cuando le digo con las uñas, producen 3 millones de matas de cítrico al año. Ahí tenemos capacidad exportadora para las islas del Caribe de cítricos hechos ahí. Ahora, gente sin financiamiento, gente sin apoyo, más que los apoyos, bueno, que corresponden desde el punto de vista fitosanitario, que son muy importantes. Por el sur de Monagas, por ejemplo, se están haciendo exportaciones informales. Yo las llamo informales para no calificarlas de otra manera. Exportaciones informales de casabe para las islas del Caribe. Es decir, que el potencial que nosotros tenemos como frontera agrícola interna para aumentar el consumo de huevo, el consumo de pollo, el consumo de cerdo, el consumo de pescado, el consumo de carne de bovino, el consumo de leche, para cumplir con los estándares que establece la Organización Mundial de la Salud. Nosotros en Venezuela tenemos todos los elementos agronómicos, elementos zootécnicos, elementos fitotécnicos, todos los elementos. Ahora, tenemos que establecer planes, por ejemplo, como la tecnología. Por ejemplo, es necesario que ingresen los drones agrícolas en Venezuela, porque con los drones agrícolas se ahorra más del 40% de los insumos que se utilizan en el proceso de producción de hoy. Por ejemplo, fíjense ustedes, por concepto de excretas, por ejemplo, de pollo, de bovino, de cerdo, existen en el país 130 millones de toneladas al año. Todo eso se puede transformar en energía para producir electricidad, para despegarnos del sistema eléctrico nacional. Bueno, y esos son aportes que nosotros podemos hacer, pero hacen falta todas esas mesas de trabajo para sincerar todos estos elementos, pero en todos los rubros que tenemos nosotros podemos crecer para aumentar el consumo interno, que es muy importante, y mantener una oferta exportable en el tiempo y en el espacio. Sí, eso lo vamos a hablar en la próxima parte. Usted ha mencionado en varias oportunidades el tema de financiamiento. Es decir, esto se ha abordado en reuniones, algunas mesas de trabajo, alguna propuesta concreta por parte de Confagán acerca del financiamiento, bueno, porque esto llevaría a la exportación, a la producción y a todas estas aristas que usted nos ha mostrado. Eso nos lo va a contar luego de la pausa, 6 de la mañana, 39 minutos, conversando con José Agustín Campos, presidente de Confagán.
Seguimos conversando con nuestro invitado. Se trata de José Agustín Campos, presidente de Confagán, Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela. De ahí dejo una pregunta al aire que tiene que ver con el financiamiento, José Agustín, con los productores del campo. Bueno, fíjense, yo digo siempre, y además es una verdad, que la agricultura venezolana y la ganadería venezolana es una actividad popular, altísimamente popular, porque fíjense, el 78% del rebaño ganadero venezolano está en manos del 80% de los productores. Y el 22% del rebaño está en manos del 20% de los productores. Eso nos indica que es una ganadería popular. Esa ganadería popular, que es de casi todo el rebaño nacional, bueno, amerita una política de financiamiento tanto de la banca pública y de la banca privada sin mayores restricciones, donde la garantía para la ejecución de un crédito sea tanto el crédito que se otorga, bueno, como la garantía de la propia finca, las tierras y las instalaciones que tiene la finca, pero no pueden solicitarse garantías colaterales que el pequeño productor no tiene acceso a ello, y eso es uno de los grandes defectos estructurales que nosotros tenemos que resolver en el país, y eso amerita también unas mesas técnicas con la Superintendencia de Bancos, con la Asociación Bancaria, con el ministro de Agricultura, con el ministro de Finanzas, a los efectos de hacer un plan de financiamiento agrícola masivo que suelte las amarras de la producción, porque ¿qué yo veo en este momento, por ejemplo, y siempre lo digo, lo voy a seguir machacando? La banca está financiando vehículos, bueno, no se opone nadie a que financien vehículos, pero si financian vehículos masivamente con plazo plurianual, bueno, quiere decir que el encaje legal no es una traba y quiere decir que hay liquidez en la banca venezolana. Y así como hay liquidez para un sector específico como los vehículos, también tiene que haber liquidez para un sector estratégico como el sector agroalimentario de Venezuela. ¿Pudieran ser indexados esos créditos, esos financiamientos a la divisa? Sí, bueno, así viene haciéndose, se viene dando indexado. Lo importante es que existan, porque una vez que exista el financiamiento, bueno, por supuesto que el productor tiene la experiencia, la experticia, todos sus canales para hacer las inversiones rápidamente que le permita tanto el repago del crédito como obtener su propia rentabilidad. Ahora, los cambios a muy corto plazo que se pueden generar desde el punto de vista productivo con la incorporación de ese financiamiento. Es que eso es muy rápido porque el agrosoporte físico de Venezuela está establecido, es decir, las fincas están allí con pasto, con instalaciones, con corrales, con cerca, las fincas están ahí, pero muchas de ellas están sin ganado. Entonces, ¿cuál es el activo fundamental en el caso de la ganadería? El ganado. Entonces no es que se van a financiar fincas de cero, no, se hace un plan de financiamiento para financiar al productor lo que carece, no es que se va a hacer un plan musculoso, masivo, que se vaya a perder en el tiempo, en el espacio, no, financiar lo que carece. ¿Y de qué carece la gente en este momento mayoritariamente? Del principal recurso, que es el semoviente, que es el que rápidamente se desarrolla, que rápidamente se multiplica. Fíjense ustedes la capacidad de multiplicación que tienen unos animales multíporos como los cerdos, por ejemplo, la capacidad de multiplicación que tienen la misma ganadería menor como las cabras, las ovejas, la capacidad de multiplicación que tiene una vaca que pare un becerro, que produce leche, que produce carne. Es decir, son máquinas de producción de bienes y servicios que necesita Venezuela, pero necesitamos el apoyo de la banca porque el financiamiento es para los productores un recurso así como el presupuesto para el Estado. Si el Estado no tiene presupuesto, no puede funcionar. Y si el sector productivo no tiene financiamiento, bueno, cuesta mucho producir. Fíjense ustedes el caso que les digo de los cítricos en Turmero. Ahí pudiese estarse exportando para todas partes del mundo, pero bueno, hace falta ese jalón. Bueno, que es un compromiso que tiene Venezuela con sus productores. Usted hablaba acerca de la tecnología tan importante en el productor venezolano. Por ejemplo, para los que cultivan los cereales, muchas veces tienen que utilizar y contratar el servicio de aeronaves. Usted hablaba acerca de la entrada de drones, que facilitaría, además, acortaría los costos, disminuirían los costos en cuanto a la contratación de aeronaves. Exacto, para la fumigación. Correcto. ¿Cuál es la traba que colocan ahí para la importación o la traída de drones para sumarlo a la agricultura venezolana? Hay una serie de restricciones por parte del Ministerio del Interior y por parte del Instituto Nacional de Aviación Civil
o con unas mesas técnicas, bueno, todo eso se puede destrabar, porque con los drones ciertamente se ahorra aproximadamente 30-40%, igual que con la mínima labranza. Entonces, eso es ganancia para el país, ganancia para Venezuela, por supuesto cumpliendo con todos los requisitos de ley que eso establece, haciendo todos los protocolos que eso establece, pero es necesario que esas tecnologías de punta no estén ausentes de Venezuela, porque eso es lo que nos permite equipararnos con las otras potencias productivas, y eso es lo que nos permite el crecimiento inmediatamente que requiere la nación venezolana. Otro punto muy importante, por ejemplo, antes que el productor siembre, ya él debe saber cuál es el precio al que le van a pagar su producto. El productor no puede andar en ese muro de los lamentos en Venezuela cada vez de la cosecha, fundamentalmente de cereales, de arroz, de maíz, a cómo es que le van a pagar su producto. Eso hay que establecerlo con mucha anticipación, porque el productor tenga su seguridad, puede mantener un precio piso que le permita enfrentar cualquier turbulencia económica que se le presente en el camino, y todo eso, bueno, yo he visto, por ejemplo, en el ministro Padrino López, y debo decirlo al país como me caracterizo, con mi seriedad, he visto que es un hombre que tiene una gran capacidad para el diálogo productivo, porque es que el diálogo tiene que ser productivo. Ministro que convoque una serie de reuniones de este tipo, bueno, para destrabar y por supuesto para avanzar en lo que estamos haciendo en el sector. Ahora, José Agustín, el tema es más, lo hemos conversado en otras oportunidades, que tiene que ver con la disparidad del precio de productos como la carne, de puerta de corral a la venta final a través de los diferentes establecimientos comerciales. ¿Esa diferencia, además una amplia diferencia, se mantiene? Se mantiene, sí. Y ahí hay un componente especulativo, y ese componente especulativo es demasiado peligroso. Es peligroso para el que consume, bueno, y es peligroso para el que produce, porque a veces se detienen los productos en la finca, bueno, porque la gente no tiene capacidad de pago, y bueno, eso hay que ordenarlo. José también. Agustín, ¿cuánto sale el kilo de carne a puerta de corral? Por ejemplo, en este momento un toro de primera calidad, en el sur del lago o en el oriente, en los llanos, eso está a 2.3, 2.5 el kilo. Promedio, sí. 2.5. Ajá. La vaca a 1.7, por ahí 1.8, 1.6, dependiendo de la calidad. Entonces, cuando nosotros vemos que después usted va a los mercados, a las grandes cadenas de comercialización, y eso cuesta allí entonces $13, $14, $16, vemos esos niveles. ¿Qué encarece esa cadena? Después que el producto sale del matadero, ahí es donde existe el encarecimiento, porque yo debo decir que el ganadero no especula, el productor no especula ni el ganadero especula, pero luego que ese producto sale del matadero, allí existe una cadena que tiene un alto componente especulativo, siempre lo digo, lo debatimos con quien sea, con nuestros expertos, nuestros técnicos de Confagán, lo debatimos con quien sea, estructura de costo con ellos, verificable, porque eso entonces atenta ¿contra quién? Bueno, contra el poder adquisitivo del venezolano, que el venezolano entonces a veces se restringe del consumo de una proteína tan importante, aunque hemos venido avanzando poco a poco en su consumo, pero no es suficiente. Entonces por eso es que las mesas técnicas tienen que convertirse en diálogos productivos para ir desamarrando. Yo no tengo nada contra el sector de comercialización en lo absoluto. Nosotros lo único que pedimos es franqueza, porque ¿a quién protegemos nosotros en Confagán? Bueno, primero, al sector productivo y segundo, al consumidor. Esa es nuestra joya de la corona. Entonces, esa joya de la corona hay que protegerla, garantizándole su capacidad de consumo y garantizándole el fortalecimiento de su poder adquisitivo. Ahora, partiendo de lo que hemos hablado esta mañana, José Agustín, ¿cuál sería ese mensaje para los venezolanos en función a lo que ustedes vienen realizando como equipo dentro de Confagán? Un tema muy importante es que el sector público responda a los ciudadanos. Por ejemplo, un ejemplo que voy a poner muy importante, también muy emblemático. Yo le envié hace unos días una carta al ministro Garcés, el ministro de Transporte. Bueno, y me sentí sumamente satisfecho porque respondió rapidito. Inmediatamente lo que yo le solicité sobre vialidad agrícola lo delegó en el director del SABA, que es el Servicio Autónomo de Vialidad Agrícola.
fueron a Confagán con todo ese equipo técnico de trabajo, el director del SABA, bueno, y estuvimos haciendo unos trabajos muy importantes para destrabar el asunto de la vialidad agrícola. Entonces, en la medida en que haya ese contacto, ese intercambio entre el sector público y el sector privado, sin diferencia de ninguna naturaleza, avanzamos, porque ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros, por ejemplo, somos una gran potencia exportadora de energía, de petróleo. Podemos convertirnos en esa potencia exportadora de productos como lo anunciaban ustedes, con sello venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos toda la estructura, tanto humana como geográfica, agronómica, zootécnica, para nosotros llenar los mercados internacionales dentro de la prudencia con productos hechos en Venezuela. Queremos agradecer que nos haya acompañado José Agustín Campos, presidente de Confagán. Bienvenido siempre a este espacio. 6 de la mañana, 53 minutos. Despedimos a nuestro invitado José Agustín Campos, Yajure, y le damos la bienvenida a José Manuel Blanco Díaz, que está preparado. Allí lo vemos, porque en unos minutos vamos a estar con ustedes compartiendo la emisión matutina de La Noticia. Hola, José Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Saludos, Dair, buenos días, también para Pedro. Saludos. José Agustín, quien les estuvo acompañando en esta entrevista. Nosotros ya por este lado preparando los temas y las noticias que han sido tendencia para entrar en materia con la noticia matutina, Dair. Así que por acá te espero en unos minutos para seguir nutriendo esta mañana cómo se mueven las noticias la mañana de este miércoles 19 de agosto y cuáles serán también esas pautas que están previstas para la jornada del día de hoy, miércoles 19 de agosto. Así que en minutos por acá estaremos, Dair, con la noticia matutina. Sí, desde este punto del SEC a otro punto me traslado, Yajure, en unos minutos. Además que todo lo que hemos conversado acá también se ampliará desde la emisión matutina de La Noticia. Hay reportes, información importante en materia económica, productiva, en ese crecimiento sostenido que mantiene nuestro país. Otros aspectos importantes desde el punto de vista de deporte, cultura internacional, condiciones climáticas. Así que quédense con nosotros que en un ratito la emisión matutina de La Noticia. Por mi parte, feliz día Venezuela. Saludos.